Ok, ayer estuvieron viendo ustedes lo que fue la altura del triángulo. Dibujaron las alturas y sí les decía yo, les hice mención en las indicaciones que nombran las alturas, altura 1, altura 2, altura 3, ¿sí? Cuando nosotros trazamos las alturas de un triángulo, donde se unen las tres alturas se llama ortocentro, ¿sí? Entonces, si se pudieron dar cuenta en los tres tipos de triángulos que les pedí que dibujara, que al final del video ahí venían, esos videos me gustan mucho, de los videos de ese maestro, porque los explica así súper a detalle. Entonces hasta están muy bien hechos los videos y preferí que lo vieran con esos videos y todos los temas que vamos a ver en cuestión de eso, del triángulo, sí lo vamos a ver con esos videos. Lo que son las alturas, las mediatrices, todos esos, todos los puntos donde se cruzan todas ellas también. Entonces, veíamos que él giraba el triángulo para poder trazar la altura. ¿Por qué? Porque, ¿quién me quiere decir la definición de altura de un triángulo? Ahí lo anotaron. Yo mis. Sí, Segmento perpendicular a un lado en el que va desde el vértice opuesto hacia su prolongación. hacia su prolongación, ok. Perpendicular quiere decir que forma un ángulo de 90 grados entre ese lado y la altura, ¿sí? Por ejemplo, aquí la altura sería, déjenme giro la imagen. Supongamos que este triángulo está así. La altura sería esta, ¿cierto? Y esa es la altura que nosotros siempre vemos. Siempre, siempre. O sea, en este tipo de triángulos así sacamos la altura. Pero si mi triángulo, en lugar de que esta fuera la base fuera esta que está aquí, así, pues lo que tengo que hacer es prolongar ese lado y marcar hasta el punto más alto, ¿cierto? Y eso era lo que hacían en el video, girar la imagen. Ahora, si fuera esta la base, pues sería igual, prolongar ese lado y marcar hasta su punto más alto. Pero debemos tener cuidado que aquí el ángulo sea de 90 grados, porque dice que es una línea, bueno, es un ángulo perpendicular, por lo tanto, pues debe medir 90 grados. Y por eso era importante que utilizaran el transportador. Eso es lo que voy a checar ahorita que revise, que los ángulos sean de 90 grados. Si se fijan aquí, quedan dos alturas por fuera y una pues sí queda por dentro. Aquí en este caso, las tres alturas quedan por fuera. Sí quedan por fuera, ¿no? ¿Verdad? El ortocentro sería este de aquí, donde se crucen las tres alturas. Esta es la primera altura, esta es la segunda altura y esta es la tercera altura. Donde se crucen las tres, ahí va a ser el ortocentro. Luego, ¿en cuál diapositiva estoy? Ya la vi. Luego tenemos en el triángulo donde queda el ortocentro por dentro del triángulo. ¿Por qué? Porque todas las alturas están dentro del triángulo. Obviamente este es un triángulo que tiene todos sus lados iguales. Ahora, si tomamos esta como base, pues trazamos el ángulo de 90 grados y aquí va a estar la altura, ¿sí? Luego, si giramos la imagen y supongamos que esta es la base, aquí tenemos la altura. Y si lo volvemos a girar y ahora agarramos esta como base, pues aquí tenemos la altura, ¿sí? Yo sí les recomendaba que giraran el cuaderno también a la hora de dibujarlo. Ayer algunas personas que me estaban preguntando porque no les salía. Y yo le decía, gira el cuaderno y agarra tu base, ¿sí? O sea, mira tu base, no mires las demás, y de ahí traza el ángulo de 90 grados hasta el vértice. O sea, obviamente el ángulo puede quedar acá, 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 dependiendo del tipo de triángulo que sea. Incluso el ángulo pues también pudo quedar por fuera. Y en este tipo de triángulos es cuando la altura queda dentro del triángulo. Y luego tenemos el triángulo rectángulo también, donde sus alturas pues serían, bueno, ya sabemos que esta sería una altura, esta sería la otra, y en este caso las alturas pues son los lados también, ¿sí? En el triángulo rectángulo la altura siempre es donde se forma el ángulo recto. Entonces esta sería una altura, esta sería la otra altura, y ya
Para trazar la tercera altura, pues tendríamos que tomar la hipotenusa como la base y pues sería esta la altura. Obviamente este es el ángulo de 90 grados, ¿sí? No sé si tengan dudas en cuanto a las alturas del triángulo, que fue lo que vieron ayer. Espero que las hayan dibujado bien. Todavía no he tenido oportunidad de revisarlos todos porque estoy con lo de secundaria, pero sí lo voy a revisar. ¿Dudas en la altura? ¿No? ¿Todo claro? Ok, espero, porque ahorita que revise los dibujos, yo les escribí ahí en las observaciones que todos los dibujos que estuvieran trazados a mano, así a pulso, automáticamente el trabajo era 0, ¿eh? Aunque tengas el cuestionario y las otras preguntas bien, porque sí les advertí mucho en cuestión a eso. Entonces, si lo hiciste a mano, si no utilizaste regla, por lo menos la regla y un objeto que tenga un ángulo perpendicular, no sé, la misma regla tiene un ángulo perpendicular, si se fijan, ¿verdad? Donde se forma el cuadradito, cualquier cuadrado tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, si los ángulos no son rectos, va para atrás y ya no te lo voy a revisar, te vas a quedar con 0, porque pues ya el examen es esta semana y ya no alcanzaría. Ok, ahora seguimos con la mediana y baricentro. Las otras eran altura y ortocentro. Ese fue el título, espero que le hayan puesto, el título también. Altura y ortocentro, ahora mediana y baricentro. Y escriban el título, mediana y baricentro. ¿Listo? Sí, era lo del internet de ahí, de ya se me hacía raro. Ok. Definición de mediana. Vamos a ver primero la definición de mediana. Tómenle foto, no, porfa. Tómenle foto y mándenla al grupo para que ahorita de ahí vayan sacando las preguntas y vamos contestando. Voy a proyectar también el video, ¿sí? El video para que lo vayan viendo de la misma forma. Y como quiera ahorita subo la clase grabada por si les quedan dudas. ¿Le toman foto? Me dicen si ya la mandaron. ¿Listo? Ya la mandé, Miss. Ok. Va el video. Fíjense bien. Las medianas también son líneas que se trazan y también son 3. Y ahorita van a ver cuál es la característica de cada una de ellas. Y el punto donde se junten las 3 medianas pues se va a llamar baricentro, ¿sí? El ortocentro es donde se juntan las 3 alturas y el baricentro es donde se juntan las 3 medianas. Entonces, nada más me dicen si se escucha bien el video. Pero ahí me dicen. El curso de puntos y rectas notables de un triángulo, y ahora hablaremos de cómo trazar las medianas y de su punto de intersección, que se llama baricentro o gravicentro o centro de masas. Y lo primero que tenemos que recordar es lo que vimos en un video pasado, que la mediana es cada una de las rectas que une el punto medio de un lado con su vértice opuesto. Ahí está la definición. Cada una de las rectas que une el punto medio de un lado con su vértice opuesto. Punto medio de un lado, o sea, vas a medir el lado y exactamente a la mitad vas a trazar la mediana. Eso es mucho más sencillo que lo de las alturas, a la hora de trazarlo. ¿Listo? ¿Me dicen cuál es la segunda pregunta de Efraín? ¿Cuál es, hijo? ¿O el segundo? Definición de baricentro. Baricentro, ok. Esto vamos a verlo en un triángulo. En este caso hice un triángulo acutángulo, pero ahorita lo vamos a ver qué sucede si el triángulo es obtusángulo o si es rectángulo. Aquí vamos a hacer la aplicación, vamos a trazar las 3 medianas, entonces para eso necesitamos hallar el punto medio de cada uno de los 3 lados. Entonces aquí, por ejemplo, este lado, el lado AB, mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuadritos. El punto medio sería 1, 2, 3, 4 y 5 cuadritos. Entonces, el punto que une este punto medio con su ángulo opuesto se llama mediana. Aquí pues la tracé que, digámoslo así, se sale
como por aclarar, generalmente uno la mediana la traza desde aquí hasta aquí, generalmente uno no la alarga, pero es por aclarar que es una recta, o sea, esta recta no tiene ni comienzo ni tiene final. Ya trazamos una mediana, para trazar las otras dos medianas, pues necesitamos encontrar la mitad del lado AC y del lado BC, que más o menos son estos puntos. Entonces ya hallamos la mitad. Ahora vamos a trazar la mediana del vértice A hasta el punto medio, y también vamos a trazar la mediana que va desde el ángulo B hasta ese punto medio opuesto. Y pues a pesar... Ok, fíjense la diferencia entre las alturas. La altura aquí tendría que formar un ángulo de 90 grados, pero se va hacia el punto más alto. O sea, siempre tienes que agarrar primero el punto más alto y luego cuidar que se forme el ángulo de 90 grados, ¿cierto? En el caso de la mediana, lo que tienes que hacer es nada más medir el lado. Si mide 10, como es en este caso, pues en el punto 5, o sea, contando 1, 2, 3, 4, 5, ahí vas a trazar una línea, vas a empezar una línea que te lleve hacia el vértice que está enfrente, que también se le llama vértice opuesto, ¿sí? Igual de aquí, la mitad, y te vas hacia el vértice, igual de aquí la mitad, y te vas hacia el vértice. Y esas son las tres medianas en un triángulo de este tipo. Vamos a ver cómo quedan en los otros dos. De que el dibujo no lo dice exacto, pero aquí nos damos cuenta que esas tres medianas se unen en un punto exacto, que ese punto es el que se llama, en este caso pues yo le pongo baricentro, pero ya sabemos que se llama baricentro, o también se llama gravicentro o centro de masas. Cualquiera de los tres nombres se le puede dar a este punto. Y algo que tiene en particular es que ese punto siempre va a dividir a estas rectas. Bueno, si yo miro ahora, si yo ahora sí hago solamente la recta, perdón, el segmento de recta, entonces este segmento de recta o este segmento de recta o este segmento de recta, el que queda ahí, los divide en proporción de 2 a 1. ¿Qué quiere? Ahí viene una que dice cuál es la característica del baricentro, ¿no? Sí, la tercera. La tercera, ok. La segunda, el baricentro. ¿Cuál es la definición de baricentro? Según lo que El punto donde se unen las tres medianas. punto donde se unen las tres medianas. Sí, así. O donde se cruzan las tres medianas también. Y luego, la característica del baricentro, ¿cuál sería? Se las voy a regresar para que la escuchen. De recta, o este segmento de recta, o este segmento de recta, el que queda ahí, los divide en proporción de 2 a 1. ¿Qué quiere decir? Que este punto está exactamente dividiendo a esta semirrecta, a este segmento de recta, en proporción de 2 a 1. O sea, si yo mido aquí y si yo mido aquí, esta medida es el doble de esta. O sea, supongamos que si esta medida es 8, esta medida va a ser de 4. O si esta medida es de 5, esta sería el doble, que es de 10. Siempre la medida que va desde el vértice hasta el punto es el doble que la otra. Ahí está. Esa es la característica. Que el baricentro está situado. El baricentro. Así, si quieren, yo se las dicto. El baricentro está situado a 2/3 de la distancia de cada vértice. A 2/3 de la distancia de cada vértice. Esa es la característica principal del baricentro. Está situado a 2/3 de la distancia de cada vértice. Ahí va. O sea, de aquí a aquí, bueno, de aquí hasta acá son 3/3, ¿sí? Desde el vértice hasta el punto medio son 3/3, obviamente. Yo lo parto en 3 partes iguales. Y del vértice hacia el baricentro son 2/3. Del baricentro hacia la base es 1/3. ¿Sí? Eso era lo que explicaba ahorita. ¿Ya lo escribiste? ¿La característica? Hola. Sí, ves. Sí, Miss. Ok.
Y luego dice, dibuja las tres medianas de los triángulos acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Y luego, ¿dónde se ubica el baricentro en cada uno de los triángulos? Obviamente, pues ya ahorita que veamos todo el video se van a dar cuenta dónde se ubica el baricentro. Aquí la medida que va desde el vértice hasta el gravicentro es el doble de esta. Y aquí la medida que va desde el vértice hasta el baricentro es el doble que la medida que está aquí. Algo particular que tiene el baricentro o el centro de masas es que no importa qué triángulo dibujemos, como aquí lo vemos, un acutángulo, todos los ángulos agudos, un obtusángulo, un ángulo obtuso y un rectángulo, aquí se me olvidó señalar el ángulo recto, no importa qué tipo de triángulo sea, el baricentro o el gravicentro, que se puede llamar de cualquiera de las dos formas, siempre va a estar por dentro del triángulo. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Por dentro del triángulo. ¿Dónde se encuentra el baricentro en cada uno de los triángulos? Ya sea acutángulo, obtusángulo o rectángulo, dentro de ellos, ¿sí? Ya entró Fer. Ok, ahora lo que tienen que hacer, dibujar los tres tipos de triángulos, el acutángulo, el obtusángulo y el rectángulo, obviamente cuidando que el acutángulo todos sus ángulos sean agudos, que en el obtusángulo tenga un ángulo obtuso y los otros dos agudos, y en el rectángulo obviamente con un ángulo recto, ¿sí? Si lo dibujan con una escuadra, pues creo que se van a tardar menos, pero pues sí necesitan, pues hay más o menos, no les estoy pidiendo medidas de los ángulos, nada más que tenga las características de estos tres tipos de triángulos, y hay que trazar la mediana. Obviamente para trazar la mediana pues hay que medir los lados para de ahí partir. No importa qué ángulo se forme, el chiste es llevarlo desde la mitad de la mediana, desde la mitad de la base hasta el vértice. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Ok, háganlo pues.